Gracias por estar aquí en la continuación sobre el tema de cómo entender a mi ansiedad. Espero que en el primer episodio sobre este tema de la ansiedad te haya quedado un poco más claro el qué es tu ansiedad, qué busca la ansiedad, pero por si no te quedó del todo claro, te lo voy a poner en otros ejemplos en este episodio y también te voy a definir los síntomas, qué tipo de ansiedad existe, ya que hay más de una, y para que la puedas entender mucho mejor y te dé menos miedo. La ansiedad se puede presentar de varias formas y no necesariamente tiene que cumplir todos los síntomas o lucir exactamente igual en todas las personas. Puede ser que alguien te comparta que también está pasando por un momento donde siente ansiedad y te describa sus síntomas y no sean iguales a los tuyos, pero no significa que no lo está viviendo. Debido a que son varios, la ansiedad puede ser también algo que cada quien vive de manera muy personal. Si bien sí hay unos síntomas muy específicos para también poder diagnosticar un trastorno de ansiedad y con esto hacer un criterio. Por eso es importante mencionarles que no por cumplir con algunos síntomas es igual a ya tener el trastorno, ya que es distinto estar viviendo un episodio de ansiedad o un ataque de ansiedad a ya estar viviendo un trastorno como tal, el cual ya necesita tener una prevalencia de más de 6 meses. Y ahorita les voy a mencionar algunos de estos síntomas. No sé si recuerdas, pero en el episodio pasado sobre la ansiedad te mencionaba que existe la ansiedad funcional y la disfuncional. La funcional es cuando nos está protegiendo de un evento o una situación que está pasando realmente y que es necesario a lo mejor estar más alertas, más activos para poder defendernos o ponernos a salvo de una situación. Si tu ansiedad aparece en el momento, eso significa algo positivo, te estás cuidando, tu ansiedad te está permitiendo reaccionar y salir de esa situación de peligro. Pero la ansiedad se vuelve disfuncional cuando dejan de ser miedos reales, por ejemplo una preocupación al futuro. Realmente no sabemos cómo va a salir el futuro, pero ya estamos intentando en este momento descifrar o nos estamos creyendo los escenarios que aún no estamos viviendo. Esta ansiedad disfuncional puede que haya aparecido por alguna razón específica o diversas razones. Esto realmente lo puedes revisar en terapia si tú quisieras como conocer de dónde se pudo desarrollar, o a veces ni siquiera somos conscientes de cuándo realmente inició, ya que puede iniciar desde pequeñas preocupaciones en la infancia, traumas, acontecimientos o hasta de querer ponernos a cargo o a salvo en una situación familiar. ¿Cómo es esta parte de nuestro cuerpo queriéndose proteger y ayudarnos a nivel cerebral? Puede ser que en la infancia pasaran algunas cosas que te hicieron creer que tenías que estar alerta constantemente, tal vez si había riesgos reales y que te hicieron aprender a vivir con ansiedad. Hay gente que ha vivido por años con este sentimiento de ansiedad y tal vez ahí es donde ya se volvió disfuncional, porque pudo ser que en ciertos momentos sí la necesitabas, sí estaba sucediendo algo, pero aprendiste a vivir con ella. Y es que algo complicado de la ansiedad es que a veces dejarla de sentir también puede producir ansiedad. Ese temor de cómo es que no me estoy sintiendo mal y vuelve a crear todos estos síntomas. Sé que esto puede volver algo confusa la ansiedad, el hecho de no estar con ella no la vuelva a producir, pero es entender que nuestro cuerpo tiene tanto miedo de volver a pasar por eso que se vuelve a poner alerta. Entonces va a volver a producir todos esos síntomas. Si la vas entendiendo mejor, menos miedo y menos evitación vas a tener hacia la ansiedad. Es aprender a vivir sin tener que estar sobrepensando todo el tiempo, sin tener que tener pensamientos negativos. Ahorita que te lo digo, puedes estar pensando que qué difícil dejarlo de hacer, pero es como si te conectaras contigo desde otro lugar, de un lugar donde no tienes por qué estar siempre viendo un lado que no está existiendo. Entre menos ansiedad, más fácil va a ser para ti ser consciente y darte cuenta de la realidad, de que hay otras maneras de relacionarte contigo. Y aquí te quiero compartir un ejercicio que tal vez te pueda servir para ir disminuyendo esto. Empieza a darte pruebas. Por ejemplo, si tú te estás imaginando un escenario, ¿cuál sería la prueba de que puede suceder? O al contrario, ¿cuál es la prueba que te puede mostrar que eso no va a pasar? Si le demostramos a nuestro cerebro con hechos que ese miedo que tenemos no hay manera de que pase, pues se va a disminuir el miedo.
porque nos vamos a dar cuenta que realmente es imposible, de menos en este momento. Un ejemplo sería: mañana tengo una entrevista de trabajo y me está produciendo ansiedad en este momento pensar que tal vez no me van a dar el empleo, que puede ser que me equivoque al hablar, qué tal si no le gustó a la persona, qué está haciendo la entrevista. Y entonces mi mente ya se llenó de tantas cosas negativas que las tengo bien presentes, que seguramente mañana en mi entrevista las voy a estar pensando porque ya me las imaginé. Y me las imaginé antes de vivirlas. ¿Quién sabe si mi entrevista iba a salir así? Pero ya me predispuse a que pudiera ir de esa manera. ¿Y qué podemos hacer en esos casos? Si bien justo no podemos asegurar que la entrevista no vaya mal, algo que sí tenemos es quedarnos en el presente en: todavía no me encuentro en la entrevista, aún no sé qué va a suceder, pero si yo tengo herramientas en este momento que me ayuden, seguramente mañana las puedo utilizar. Si yo ya sé toda mi información, si tengo claro lo que quiero mencionar en la entrevista, si en el pasado ya lo he logrado antes, si ya he expuesto en la escuela o ya he tenido interacciones sociales antes donde tengo que exponer mi punto, eso también me puede demostrar que sí soy capaz de hacerlo. Y si es mi primera vez, pues tal vez me va a tocar reforzar más estas herramientas, practicar o hacer algo que me produzca seguridad en este momento, para tal vez el día de mañana encontrarme más segura o más cómoda con el hecho de tener mi entrevista. Sí, no tengo una garantía tal cual de qué va a suceder, pero al menos me siento preparada en este momento de que mañana lo voy a poder enfrentar. Muchas veces la ansiedad sale porque no nos creemos capaces de poder con las situaciones. Puedes trabajar en ti, reforzar las áreas que sientes donde estás más débil, practicar, hacer cosas que te lleven a poder confiar y tener seguridad en que tú vas a poder con ese futuro incierto. Recuerdo que cuando estuve teniendo ansiedad más elevada, leí una frase que me ayudó mucho y decía que si yo era capaz en este momento de enfrentar la situación, seguramente lo sería en el futuro. Y ahí fue cuando entendí que yo lo que necesitaba era sentir en paz ese tema en este presente, no después, porque realmente no sabía qué iba a pasar después. Pero como no estaba tranquila en el presente, pues el futuro se miraba muy aterrador. Entonces trabajé en el presente y muchas cosas han cambiado. Sigo sin saber qué va a pasar con el futuro, pero ya me creo capaz, o si no, ya sé que existen otras opciones que puedo tomar antes de que pase ese peor escenario que no quiero que suceda. Hay que fluir y aprender que no vamos a poder controlar todo, que era algo que te mencionaba en el episodio pasado, el cómo la ansiedad se relaciona con una necesidad de control. Si yo creo que puedo controlar situaciones, pues van a parecer que van a ser más fáciles o más llevaderas. Hay unas situaciones que han sucedido a veces con niños, que cuando los papás suelen pelear, ellos tratan de interferir y empiezan a controlar la situación. Por ejemplo, papás no discutan y se meten dentro de toda esta dinámica. Entonces ese niño o niña va aprendiendo que puede controlar ciertas situaciones para que no se hagan peor, porque piensa que si no hubiera interferido, a lo mejor la pelea hubiera crecido a otro nivel o se hubiera generado violencia. Si bien puede ser que tal vez funcionara en la intervención, pues no es su deber ni tiene por qué controlar algo que depende de otras personas. Los papás deberían aprender a regularse y ver cómo solucionar esa situación. No siempre pasa, es real que no hay papás que tienen la habilidad de hacerlo, pero tampoco sigue siendo responsabilidad del niño tener que salvar esa situación. Y así como este ejemplo, hay muchos otros donde pudiste haber aprendido que si controlabas algo iba a salir menos peor, por así decirlo. Pero la realidad es que realmente no dependía de ti. Y hay muchas situaciones en la vida que seguramente siguen sin depender de ti, aunque tú creas que eres quien tiene que tomar control. Empieza a tomar conciencia. ¿Cuándo quieres tomar control de personas o cosas que no te corresponden? También en las parejas, cuando esperas o quieres que esté mejor y le dices haz estos cambios, estás queriendo tomar control sobre alguien que no te corresponde. Y empieza ese miedo a veces hasta, y si me es infiel, pues lo voy a cuidar para que no me sea infiel. Pero pues solo te estás desgastando. La otra persona tiene que tener la capacidad de decidir no ser infiel. Y por eso es que a veces vamos a estar muy saturados porque queremos controlar todo alrededor, cuando la única persona que sí puedes entender
Y controlar, por así decirlo, porque tampoco es que controlemos nuestras emociones, pero sí controlamos nuestras acciones, es a ti. Si realmente se te dificulta mucho poder llevar esto a cabo o cambiar esta perspectiva, te invito a que asistas a terapia. Ahí puede ser una buena guía para que vayas aprendiendo el cómo. El punto es que en terapia adquieres las herramientas para tú en algún momento poder hacerlo sola o solo este tipo de ejercicios, y que no siempre tenga que haber alguien ahí que te lo recuerde, sino que tú aprendas a hacerlo. Pero también mencionando esto, pues me gustaría mencionarte algunos síntomas. Como te mencionaba al inicio, no tienes que tener exactamente todos, y el hecho de tener algunos tampoco significa un diagnóstico de trastorno de ansiedad como tal. Aquí es más recomendable asistir con un profesional y que te diga si estás viviendo el trastorno. Te mencionaba también lo de episodios de ansiedad. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, cosas se movieron, puede que te encuentres en un episodio de ansiedad, pero no quiere decir que todo el tiempo estás viviendo con la ansiedad. Si ya llevas toda la vida viviendo con ella, tal vez sí sería importante revisar y hacer algo al respecto. Y entre estos síntomas están sentir que te sudan las manos. También puedes observar que tu pierna está en movimiento todo el tiempo, o alguna otra parte de tu cuerpo como las manos, que hay una inquietud todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Puede ser que te es difícil permanecer en lugares cerrados, que a veces sientas que te cuesta la respiración, que te falta el aire, que tengas hasta la sensación de que te pudiera dar un infarto. Todos estos síntomas por lo general están siendo provocados por estos pensamientos de la ansiedad, así que no significa que te esté pasando algo médicamente. Si bien aún así es importante descartar si fuera algo médico, algo que me gusta a mí explicar para poder diferenciar es esto. Si se trata de ansiedad, los síntomas van a disminuir si tú empiezas a respirar y a cambiar la manera en que lo estás viviendo. Por ejemplo, los pensamientos que estás teniendo en ese momento, de hablarte de manera más tranquilo, más compasiva, y de esta forma vas a ver que van a ir disminuyendo los comportamientos que estás teniendo. Pero si fuera algo médico, aunque tú intentes relajarte, aunque intentes hacer algún ejercicio, esto no va a disminuir, sino que pues el síntoma va a seguir presente porque se está tratando de otra cuestión. Entonces tal vez ahí sí sería importante pues revisarte con un médico. Pero la ansiedad puede jugar mucho para que creas que realmente te está sucediendo algo. Por eso es importante que tú aprendas a respirar correctamente. Puedes intentar hasta con la meditación, que ayuda mucho a enseñarnos este tipo de ejercicios de relajación. Que tú te des cuenta que si logras disminuirlo, entonces no te está pasando nada a nivel médico, sino que tal vez está pasando algo a nivel salud mental, y con quien necesitas es ir con un psicólogo, o si en dado caso fuera un trastorno ya de ansiedad, pues sería con un psiquiatra. Ya existen diferentes niveles o diferentes diagnósticos de ansiedad. Puede haber ansiedad más leve, más intensa, que aquí sería esta parte de la intensidad, o también hay trastorno de ansiedad social, ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es cuando viviste un evento de ansiedad, pero ahora en cada cosa también vas depositando que va a suceder algo. Por ejemplo, si voy a salir a la calle, creo que ahí también va a suceder algo, y en mi casa también. Esto es generalizada, no es algo que piensas en general. También están las fobias, que las fobias lo más recomendable también es tratarlo en psicoterapia. Tener a alguien que te pueda ayudar y guiar en todo esto. Y volviendo a la parte de los síntomas, sé que puede ser mucha información, también por eso te dividí este episodio en dos, y aún así creo que me sigue faltando mucho. El entender a nuestra ansiedad nos puede llevar a muchos lugares, desde entender de dónde viene un miedo en específico, si venía de la infancia, y luego abrimos otro miedo que ya llegó en la adultez, y creo que es un sinfín de cosas a donde podemos conectar la ansiedad. Por eso también se recomienda acudir a terapia, para que vayas viendo tu propio proceso y entendiendo por qué tú empezaste a vivir con esto. Pero si no lo puedes hacer, si no puedes acudir, espero puedas usar estos tips que te estoy dando en este momento. Y más adelante volveré a hablar de este tema, ya que creo que aún así me faltó abordar varias cosas. Pero por ahorita creo que lo más importante es que la entiendas, que comprendas qué puedes hacer en esos momentos, y que la ansiedad
no va a ser algo malo, sino algo que te quiere proteger. Pero la manera en que lo vivimos es lo que suele hacerla negativo o algo muy desagradable de vivir. Pero eso recuerda que aumenta que sea más elevada, que tengas más miedo, entonces hay que trabajar en aceptar la ansiedad. Si te gustó este episodio, me puedes regalar un me gusta, si lo estás escuchando en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir con tus amigos, también puedes seguir en mis redes sociales, que te las dejo en la descripción de este video, y espero nos podamos escuchar pronto.